Egunon, muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar por invitarnos a esa cámara. Primero, destacar que están haciendo un ejercicio que es su deber, actuar en el interés público, pero extraña porque el propio Congreso de los Diputados rechazó en el mes de mayo una iniciativa parlamentaria de la Izquierda Plural de investigar y poner en marcha un grupo de trabajo a nivel del Congreso de los Diputados y elaborar un informe para saber qué impactos económicos, sociales y ambientales pueden tener las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones sobre la sociedad y la economía española. Pues damos la bienvenida a que esto en el Parlamento Vasco sea un poco diferente y aquí sí hay un interés por parte de los grupos parlamentarios sobre este asunto. Lo primero que debería alertar a cualquier ciudadano y sobre todo a los parlamentarios es que estas negociaciones se llevan a cabo en absoluto secreto y casi no hay acceso ni siquiera por parte de los europarlamentarios a los documentos de las propias negociaciones. Ustedes saben que a raíz de la presión de la sociedad civil, un año después de haber sido filtrado el mandato que dio el Consejo de la Unión Europea a la Comisión, finalmente el Consejo decidió hacerlo público. Pero realmente el resto de los documentos importantes de las negociaciones solo pueden acceder 11 miembros del Parlamento Europeo en una sala de lecturas y eso incluso viola el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A raíz de estas protestas sobre la opacidad del secretismo de las negociaciones, la defensora del pueblo de la Unión Europea ha abierto una causa por falta de acceso a los documentos de las negociaciones. Ustedes saben que los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del Senado y también los miembros del Bundestag, que es la Cámara Alta de Alemania, pues tienen acceso a los documentos de negociaciones. Lo que también deberíamos recordarles que en preparación antes de comenzar las negociaciones en julio del año 2013, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea tuvo 520 reuniones con diferentes asociaciones empresariales y solo 26 reuniones con organizaciones que defienden el interés público. Yo ahí también quiero recordarles un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de julio del 2014, el asunto es C-350/12P, dice que los dictámenes jurídicos del Consejo relativo a los acuerdos internacionales no deben ser automáticamente clasificados y eximidos de su publicación. Eso es muy importante porque fue una eurodiputada del Grupo Liberal que se quejó ante el Tribunal de Justicia porque había diferentes informes jurídicos al Consejo de la Unión Europea que no tenían acceso las y los europarlamentarios y que contienen muchísima información si un acuerdo de ese tipo debe ser negociado y de qué forma. Entonces, le recomiendo mucho valorar también ese tipo de fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque incumbe también al derecho estar informado por parte de los parlamentarios, tanto nacionales como autonómicos, aunque el artículo 218, como ustedes saben, se refiere solo que al Parlamento Europeo debe estar informado en todas las fases del procedimiento, pero nosotros creemos que también ustedes deberían estar inmediatamente informados de todos estos temas. Lo segundo que debería resaltar a cualquier miembro de parlamentos nacionales y autonómicos, la falta de rigor y la violación de los reglamentos internos de los funcionarios de la Unión Europea a la hora de utilizar los estudios de impacto que se han encargado por la propia Comisión Europea. Porque hemos visto en varias ocasiones del Gobierno español, el secretario de Estado de Comercio aquí del Gobierno español y también miembros de la Comisión Europea utilizando los informes diciendo que va a generar grandes cifras de crecimiento económico y de empleo. Mientras, si uno analiza los diferentes estudios encargados, resulta que la propia Comisión Europea en sus estudios habla de que se pueden perder hasta 1,3 millones de empleos en la Unión Europea. Les hemos traído un estudio, si quieren conocer un poco lo que son los resultados de los propios estudios que encargó la Comisión Europea, de unos
economistas de Austria para que sepan de lo que pongan realmente en los estudios y que no se haga un uso interesado y sobre todo totalmente, digamos, manipulado de los estudios. Yo solo un dato muy interesante, porque el propio secretario de Estado de Comercio, que también ha sido utilizado por parte de la Consejería de Economía aquí del Gobierno vasco, utilizan un informe de IFO, Institut de Múnich, donde hablan de la creación de empleo en el Estado español. Pues el propio autor de este estudio dice que se está mal utilizando este estudio porque no se refería al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, sino en un supuesto caso de que la economía de Estados Unidos estaría totalmente integrada en el mercado interno de la Unión Europea, y ha dicho que la generación de empleo más bien sería reducido y muy pequeño en relación a las negociaciones del tratado, ¿no? Eso es el propio autor de un informe que la Secretaría de Comercio del Gobierno español está utilizando totalmente, misinterpretando, digamos, los datos. El tercer aspecto que quiero resaltar es que las negociaciones a ese nivel entre Estados Unidos y la Unión Europea tienen un impacto directo sobre leyes y regulaciones nacionales, autonómicas y municipales, las estructuras de producción y la política económica. Por lo tanto, cuando hay algún tipo de política que afecte directamente al Parlamento o al Gobierno vasco, pues estaríamos hablando de una interferencia directa, y de eso se trata. Hoy hemos sabido en la prensa, por ejemplo, que este año han muerto 17 extrabajadores por el tema del asbesto o amianto en Euskadi. El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral cifra los muertes en 208 y el colectivo de afectados en 300. Pero además se plantea que se estima que en el País Vasco hay 25.000 trabajadoras y trabajadores que han estado, digamos, inhalando los gases del amianto o asbesto y que podrían estar afectados por más de 6.800 muertes prematuras en los próximos años. Claro, ahí se toma una decisión de prohibir una sustancia química. Ahora bien, ustedes saben que uno de los objetivos directos de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea es justamente impedir que un gobierno autonómico nacional o un parlamento pueda regular ese tipo de industrias, químicos cancerígenos o peligrosos. Pues de esto se trata, y muy brevemente les voy a explicar por qué. Por los documentos secretos que se han filtrado, sabemos que la Comisión Europea propone dar más influencia al gobierno de Estados Unidos y las grandes empresas transnacionales a la hora de influenciar y modificar las protecciones públicas, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Por los propios estudios de impacto económico sabemos que ellos prevén que el 80% de los supuestos beneficios económicos de este tratado, una vez en vigor, vendría de la eliminación o armonización a la baja del entre 25 y 50% de los diferentes estándares y regulaciones, que incluyen seguridad alimentaria, químicos tóxicos, salud laboral o la protección ambiental. Las medidas que se están discutiendo en las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones podría cambiar completamente los procesos reguladores en la Unión Europea. Y en nuestra consideración esto supone también un ataque sin precedentes a la soberanía parlamentaria a todos los niveles. Entonces, este tipo de prohibiciones del amianto y otros químicos peligrosos son objeto de cambios legislativos previstos. Hay 3 iniciativas que están ahora mismo en marcha en las negociaciones. El primero pretende reducir al mínimo el denominador común para desregular estándares y esquivar procesos de toma de decisión parlamentaria. Y esto se llama la cooperación reguladora. Las patronales de Estados Unidos y la Unión Europea ya enviaron diferentes posiciones sobre este tema en el año 2012 y 2013 a la Comisión Europea y al Gobierno de Estados Unidos. Y llevan años presionando a favor de que exista un mecanismo legalmente vinculante según el cual los propios tecnócratas y representantes de grandes empresas tienen una influencia sobre cualquier proceso regulador antes que pase por cualquier parlamento. Tienen ustedes muchas razones de estar preocupados, porque los resultados de las negociaciones del Tratado Transatlántico pretenden debilitar los procesos democráticos de proteger a la población y el medio ambiente. Esto fue ya discutido, por ejemplo, en la Comisión de la Unión Europea del Gobierno austriaco o en el propio Bundestag en 5 ocasiones, por si quieren leerse algunas actas parlamentarias sobre este tema.
Las negociaciones del Tratado Transatlántico, y es un segundo aspecto, los negociadores pretenden que este tratado sea un tratado vivo, lo cual significa que aspectos donde no haya un acuerdo a lo largo de las negociaciones quedarían, digamos, para negociarlos, para después de haberlo llegado a un consenso en las negociaciones. Estamos hablando de temas como aumentar salarios mínimos, prohibir químicos tóxicos o prohibir la especulación financiera. Podrían debatirse después de cerrar el acuerdo o ratificarlo por los diferentes estados y parlamentos. Este proceso, que en concreto se llama el Consejo de Cooperación Reguladora, tendría lugar fuera de los procesos de toma de decisiones formalmente democráticos de los parlamentos. Las regulaciones necesarias para acabar con las injusticias sociales o económicas podrían pararse así antes de que lleguen a ser discutidos en los parlamentos. Con este mecanismo hablamos de un futuro con ataques a la regulación detrás de las cortinas con tecnócratas de la Comisión Europea y grupos de lobby de las grandes corporaciones que conjuntamente escribirían las futuras regulaciones. Las propuestas de la Comisión Europea, según su documento filtrado en noviembre del 2013, incluye: una empresa en un sector industrial puede exigir un diálogo entre regulador y empresas si considera que una nueva ley puede afectar negativamente sus negocios. Si Estados Unidos o la Unión Europea quiere poner en marcha una nueva regulación, puede exigirse un diálogo con la Comisión Europea o las autoridades federales de Estados Unidos para generar una presión antes de que se discuta eso en vía parlamentaria. B. El Consejo de Cooperación Reguladora incluiría los miembros de la Comisión Europea, de su Secretaría General, de la Dirección General de Comercio y de la Oficina del Gobierno de Estados Unidos para Información y Asuntos Reguladores. C. Los informes de impacto sobre comercio de cualquier regulación van a utilizarse como relevante. O sea, no se va a dar tanta importancia a los estudios de impacto social o ambiental, sino primero se va a analizar si esto va a tener un impacto sobre el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. En base de esto se va a juzgar si una regulación es necesaria a discutirse en la vía parlamentaria. La notificación de la otra parte antes de entrar en vía parlamentaria abre la puerta a demandas de inversores extranjeras mediante los mecanismos de solución de controversias entre inversor y Estado, que es un tema que voy a tratar enseguida. Hay unas consultas y transparencias, que son palabras muy bonitas, que utiliza la Comisión Europea, pero lo que en realidad pretenden las grandes empresas de Estados Unidos, tener el mismo nivel de acceso privilegiado a los accesos y negociaciones que sus contrapartes en Europa. Entonces ahí se van a incluir la industria de Estados Unidos, por ejemplo, en los grupos de expertos, que ustedes saben que la semana pasada el Parlamento Europeo rechazó por segundo año consecutivo dar dinero público a estos grupos de expertos porque resulta que esto era una forma de lobby directo sobre los asuntos de la Unión Europea. Y luego va a haber unos diálogos sectoriales, la Comisión Europea con las empresas de los diferentes sectores industriales, para elaborar propuestas sustanciales para la legislación en el futuro. Bien, las cláusulas de protección a la inversión, los tratados bilaterales de inversiones o los tratados comerciales que incluyen el mecanismo de solución de controversias inversor y Estado son tribunales de arbitraje con un ataque directo a la soberanía democrática, los derechos de los parlamentos y la justicia. Y claro, ustedes han seguido un poco el debate que hubo en relación a la elección de la nueva Comisión Europea del señor Juncker y la nueva comisaria, la Cecilia Malmström. Ahí se ha hablado mucho de este polémico mecanismo del que vamos a hablar muy brevemente. Es una forma de garantizar a las grandes corporaciones transnacionales de hacerse ricas a costa de la gente humilde y clase trabajadora. Esto sería en resumidas cuentas. Es un mecanismo que existe desde 1959, pero en los últimos 20 años ha sido, digamos, ampliamente explotado por parte de los grandes bufetes de abogados y se ha convertido, digamos, en un gran negocio nuevo. Y eso da a las empresas un derecho, un privilegio especial, llevar a los gobiernos ante un tribunal secreto y privado con unos abogados que cobran entre 600 y 700 euros a la hora y exigir indemnizaciones siempre que el gobierno pase una nueva ley para prevenir enfermedades o para que se fume menos, proteger al medio ambiente prohibiendo, por ejemplo, el fracking o prevenir una catástrofe nuclear. Digo esto último porque ustedes saben que una empresa eléctrica de Suecia está actualmente reclamando al gobierno alemán 3.700 millones de euros por la salida de la energía nuclear en el año 2022. Las claves
del mecanismo de solución de controversias está en la letra pequeña. Y ahí les recomiendo mucho y les traigo también un estudio provisional del reciente tratado firmado entre la Unión Europea y Canadá, que incluye ya un mecanismo muy avanzado de protección a la inversión. Los inversores tienen el derecho a un nivel mínimo de trato y un trato justo y equitativo, que prohíbe, entre otras, medidas arbitrarias, irracionables o discriminatorias. Eso, por ejemplo, significa que si el gobierno vasco ha prometido a una empresa de ser exento de ciertos pagos, por ejemplo, de tarifas eléctricas en relación a la legislación europea de energías renovables o de eficiencia energética, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Eslovaquia. Ahora mismo, justo en junio, ambas partes, una empresa metalúrgica, US Steel, demandó al gobierno de Eslovaquia de cambiar una legislación donde se veían afectados por un aumento de las tarifas de electricidad. En este caso fue curioso que la Comisión Europea intervino con un amicus curiae porque detectó que si de verdad este tribunal arbitral hubiese fallido a favor de esta empresa metalúrgica, diciendo que el gobierno eslovaco había prometido unas tarifas eléctricas diferentes al resto de los sectores industriales, realmente estaría pagando unas ayudas estatales que europea. Entonces, a veces hay que leer muy las letras pequeñas y hay que conocer de fondo cómo ciertos sectores industriales, con decisiones también por parte de gobiernos autonómicos, podrían estar directamente afectados por esta letra pequeña que se está negociando en este tratado, ¿no? Entonces, los inversores deben estar protegidos de la expropiación indirecta y tener derecho a compensación. Esto lo que dice el nuevo tratado entre la Unión Europea y Canadá. Eso significa que algunos inversores que se han hecho con previsiones que se va a tener X beneficios en el futuro, pues los inversores pueden reclamar a la hora, por ejemplo, de que un gobierno cambie de política pública. Esto lo hemos visto claramente en el caso de una empresa de seguros médicos holandesas, Achmea, contra también una privatización o semiprivatización del sector de salud en Eslovaquia, donde está reclamando o les dieron una indemnización multimillonaria de más de 30 millones de euros porque esta empresa de seguros médicos luego demandó al gobierno de Eslovaquia porque dio de la vuelta a la salud. Bueno, esto para poner algunos de los pequeños detalles sobre esto. Los organismos que representan el conjunto de los municipios y órganos comunales en Alemania, así como las empresas comunales en Alemania que llevan a cabo gran parte de los servicios públicos, recientemente elaboraron un manifiesto y lo dirigieron tanto al gobierno alemán como al conjunto de los gobiernos de la Unión Europea. Y en ellos alertan sobre la posición en relación a los servicios públicos, especialmente los cuidados municipales, gestión del agua, transporte público, servicios sociales, hospitales, cultura. Ellos exigen que deben estar excluidos de las negociaciones. Ustedes igual desconocen que el 13 de junio se filtró un documento que era la oferta de la Comisión Europea al gobierno de Estados Unidos, a sus contrapartes de negociaciones, de qué sectores estarían dispuestos a liberalizar en el sector de servicios con estas negociaciones. Ustedes tal vez también saben que hay una manera de negociar esto de doble forma. Hay una cosa que se llama el trato nacional, donde, según las normas de la Organización Mundial de Comercio, los gobiernos, tanto nacionales, autonómicos y municipales, están obligados a dar el mismo trato a las empresas extranjeras como a las empresas nacionales. Pero de esto, en el sector de servicios públicos, hay muchísimas salvaguardas y excepciones. Pero estos han existido hasta ahora. Y poco a poco van cayendo las salvaguardas y las excepciones. Esto, en relación al acceso a mercado que quieren dar a las empresas de Estados Unidos, ahí existe una lista positiva. Una lista positiva significa sobre la mesa hasta ahora. Pero en el trato nacional existe una lista negativa. Todo está dentro de las negociaciones hasta se excluyen expresamente. Claro, ya tenemos un tratado entre Canadá y la Unión Europea donde se ha negociado solo con la lista negativa. Y eso ha significado que muchos servicios municipales han entrado directamente
a la liberalización. Bueno, tal vez saben que recientemente hubo problemas en las negociaciones y hubo ya algunos malestares porque Estados Unidos se niega a proveer la lista detallada de las restricciones que existen a un nivel subfederal para los proveedores de servicios en los estados y jurisdicciones locales. Eso le ha enfadado a las contrapartes de la Comisión Europea y por eso plantean ahora esta forma diferente a negociar. Pero hay dos cláusulas que suelen incluirse en las negociaciones sobre servicios que son muy preocupantes y deben preocuparse a ustedes especialmente. Uno es, un nivel de servicios liberalizados no se puede cambiar en el futuro. Y la segunda cláusula es, existe el estándar máximo de nivel de liberalizaciones que tienen que llevarse a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Y ustedes saben cuál es el nivel máximo de liberalizaciones en el sector de servicios? El Tratado de la Unión Europea con Surcorea. Y me temo que muchos parlamentarios no saben ni siquiera lo que incluye el tratado entre la Unión Europea y Corea del Sur. Pero les puedo garantizar que hay unos cambios sustanciales en las salvaguardas que existían hasta ahora en la negociación de servicios. Por ejemplo, España ha quitado, y eso lo pueden ver en la página 53 del documento filtrado del 13 de junio, las limitaciones de acceso al mercado en relación a las empresas médicas de Estados Unidos. Eso significa que a partir de ahora, si entrase en vigor el Tratado de Estados Unidos con la Unión Europea, las empresas médicas se podrían establecer a nivel comercial. También la obligación de servicio universal de los servicios postales ha desaparecido, la página 74. Entra el tema de las aguas residuales, cuando muchas veces desde la Comisión Europea nos dicen que están absolutamente excluidos, está en la página 80 de este documento filtrado. Los servicios de educación y salud financiados a nivel privado también están excluidos en la negociación. Aquí hay un problema grave. No existe una definición oficial de lo que significa. El Reino Unido ha tenido la posibilidad de enmendar la postura, este documento filtrado de junio de este año, sobre las ofertas que hacía la Comisión Europea de Estados Unidos, pero solo ha excluido el transporte de ambulancias en el capítulo de salud. Los servicios hospitalarios o los servicios sociales estarían dentro de las posibilidades de ser negociados a nivel del Reino Unido. Ustedes saben también que el tema del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido se ha convertido como en el tema principal de debate en relación a las negociaciones con Estados Unidos. Camerún abrió el Servicio Nacional de Salud a proveedores privados en el 2012. La Unión Europea ha incluido los servicios públicos en muchos tratados en los últimos 20 años. Pero lo que llama la atención en muchos documentos y comparecencias públicas del jefe negociador del tratado con Estados Unidos, el señor Garcero Bercero, dice que existe una salvaguarda sobre los servicios prestados bajo el ejercicio de una autoridad gubernamental. Y eso viene de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio del Acuerdo General de Servicios de 1994. Ahora, lo que muchos parlamentarios no saben, ¿cuáles son estos dos principios? La salvaguardia es inútil, ¿por qué? Los servicios a los que se refieren no se pueden prestar sobre una base comercial y no en competición con cualquier otro proveedor de servicio. Como ustedes saben, muchos servicios municipales que estarían supuestamente excluidos de estas negociaciones ya se prestan sobre una base comercial y sobre todo muchos ya tienen competidores. Entonces esta salvaguardia ha quedado absolutamente antiguada y ya muchos de los servicios municipales de los que estamos hablando, recogida de basuras, transporte público, etcétera, ya no se sirven bajo estas reglas y por lo tanto no se pueden aplicar estas salvaguardias. Otro aspecto que me parece importante resaltar y que es una herramienta muy importante para la política pública a nivel municipal y autonómico, la Comisión Europea pretende desregular totalmente la compra de licitación pública. El año pasado, la legislación de la Unión Europea sobre compra pública respetaba la libertad de organización municipal en el ámbito de los servicios de cuidados.
pero las reglas de compra pública y la colaboración entre entidades públicos, como por ejemplo las mancomunidades, así como las excepciones de servicios públicos, entran de lleno ahora en las negociaciones con Estados Unidos. Servicios de rescate, gestión de aguas residuales que hasta ahora han sido absolutamente en el ámbito municipal o autonómico, pues quedarían también dentro de las negociaciones. Municipios, diputaciones, comunidades autónomas, hasta ahora tenían la libertad en la gestión o organización de servicios públicos y las exclusiones de la obligación bajo la Organización Mundial de Comercio que acabo de relatar, pues se perderían y habría un mayor acceso de mercado por parte de empresas que prestarían estos servicios por parte de Estados Unidos o se daría el mismo trato nacional a empresas extranjeras también de otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque el documento que se filtró el 13 de junio tiene una frase que pone las mismas ofertas que se está dando a Estados Unidos son las que se negocian en secreto en Ginebra desde el año pasado y eso se llama el Tratado Internacional de Comercio de Servicios. Es Estados Unidos y la Unión Europea y 20 miembros de la Organización Mundial de Comercios. El sindicato, la organización sindical, digamos, de los servicios públicos lleva un año informando a los diferentes gobiernos, sobre todo municipales y autonómicos, cómo estarían afectando este tipo de negociaciones a esta libertad a la gestión y organización de los servicios públicos para las entidades, tanto municipales, de diputaciones o comunidades autónomas. Un tema que es muy importante para cualquier partido político que quiere remunicipalizar, por ejemplo, algunos de los servicios públicos donde se ha mostrado que no han funcionado en el ámbito privado o donde se han incrementado tanto los costes que la gente humilde ha quedado sin servicios, pues en el tratado con la Unión Europea y Canadá, que se acaba de terminar a negociar en septiembre, hay una cláusula específica que las remunicipalizaciones de servicios deben, digamos, esa garantía se queda, digamos, abolida. Por último, hay una falacia muy grande en muchas comparecencias, que este tratado va a beneficiar enormemente a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, nosotros no tenemos estudios al respecto del Estado español, pero les quiero recomendar un estudio que se hizo por parte del Commerzbank, un banco alemán, a 4.025 empresas pequeñas y medianas de más de 2,5 millones de euros de ingresos anuales. De estos 4.025 altos directivos de estas empresas encuestados, digamos, que participaron en la encuesta de este año, solo un 15% ven en el tratado un potencial positivo para sus negocios. Además, lo que es la asociación que representa a las pequeñas y medianas empresas en Alemania, y perdonen el abuso que vuelvo a citar, digamos, un ejemplo alemán, pero ahí el debate pues parlamentario es más avanzado que en nuestro país, pues han dejado claro que este mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado no beneficia en ninguna manera a las pequeñas y medianas empresas. Y ustedes saben también por qué. Porque muchas de estas demandas de inversores extranjeros contra gobiernos exigiendo indemnizaciones por ciertos cambios legislativos solo se están beneficiando a las grandes empresas multinacionales, no las pequeñas y medianas empresas. Ustedes saben que por el cambio regulador aquí en el Estado español, la eliminación de las primas a las energías renovables, hay 15 demandas de fondos de inversión multinacional contra el gobierno español reclamando sumas multimillonarias por este cambio legislativo. Utilizan con él el Tratado Internacional de Energía, utilizan la Cámara de Comercio de Estocolmo, utilizan el mecanismo de UNCITRAL de Naciones Unidas para reclamar estas sumas multimillonarias. Empresas pequeñas, empresas medianas o incluso municipios que habían hecho las mismas inversiones en la fotovoltaica, en las energías eólicas, preveyendo, digamos, unos ingresos importantes para generar puestos de trabajo local con las energías renovables, no tienen la posibilidad de demandar al gobierno español por esa inseguridad jurídica que se ha creado con el nuevo marco regulador.
son los grandes fondos de inversiones que sí tienen estas posibilidades. Entonces, estos son lo que plantean el conjunto de asociaciones de pequeñas y medianas empresas de Alemania, que no va a beneficiar en nada a uno de estos mecanismos que se está negociando con este tratado. Bueno, con ello, si quieren, les dejamos copias con cada uno de los documentos al que hemos hecho referencia para que vean que no estamos hablando, por hablar, sino nos estamos basando en preocupaciones reales, además de organismos públicos y que representen intereses de decenas de millones de ciudadanos en el ámbito público, pues queremos traer aquí a esta sede parlamentaria estas preocupaciones que puede afectarles directamente en el derecho a regular, puede afectar enormemente a posibilidades, de regular y actuar en favor del interés público. Y económicamente también estamos viendo que, según los estudios que tenemos a nuestro alcance, que podría generar la pérdida de puestos de trabajo, pero sobre todo podría generar enormes costes para las entidades públicas y solo los beneficios estarían para el sector privado. Y como en este caso tampoco estamos hablando sin tener ejemplos, les quiero recomendar mucho analizar de fondo el proyecto Castor. Hace 2 semanas en el Congreso de los Diputados se aprobó con una mayoría del Partido Popular un nuevo Real Decreto que dejó sentenciado la indemnización de los 1.400 millones de euros a las empresas ACS y Dandy Energy por construir una infraestructura gasista en el mar Mediterráneo a pocos kilómetros de la costa valenciana, que generó en septiembre del año pasado 500 terremotos. Y al final no se va a utilizar, sino se va a trasladar al ciudadano, primero en forma de la factura del gas, porque Enagás va a asumir, esa infraestructura y toda esa deuda ilegítima que con ello se crea para los presupuestos públicos. Les recomiendo mucho leerse el Real Decreto del 2008 del gobierno del Partido Socialista, que primero garantizó las indemnizaciones, pero sobre todo este nuevo Real Decreto de hace 2 semanas que planteó, las formas de indemnizar a ACS y cómo se va a trasladar este coste al coste de gas natural a los ciudadanos. Estas son formas, de las que nos tememos en el futuro se quiere impregnar de forma jurídicamente vinculante con este tipo de tratados que se están negociando, todos los beneficios para el sector privado y todos los riesgos para las entidades públicas. Y ante esta, nueva ofensiva de desregulación, creemos que hay un papel importantísimo que tienen que jugar los grupos parlamentarios para defender el interés público y saber a fondo a qué se están preparando en estas negociaciones.